Ya, ahí sí. Si no, después parto la clase y se me olvida grabar. Ya, entonces, como les decía, esta es la clase número 7 ya del módulo. Nos queda solamente la del jueves. Y hoy día vamos a terminar con la revisión de las etapas de la farmacocinética. Y vamos a pasar a otro tema más cortito que tiene que ver con la clasificación de los medicamentos. Entonces, al igual que en todas las clases, vamos a trabajar con el PowerPoint que ustedes manejan, con un PowerPoint de apoyo, y vamos a partir revisando un poco de lo que vimos la clase pasada, para conectar con la clase. Que en la clase pasada, cuando hablamos de metabolismo, vimos un montón de conceptos. A ver, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Ya, entonces la clase pasada, la clase número 6, teníamos pendiente terminar con el proceso de distribución. Y en resumen, dijimos que el proceso, la etapa de distribución, ¿cierto? De este acrónimo LADME, de la desdistribución, tenía 3 etapas o subetapas. Uno que era una vez que el principio activo ya pasa a la sangre, lo primero que sucede es que se une a proteínas. Y dijimos que habían principalmente 4 tipos de proteínas, de las cuales la principal es la albúmina, y estas 4 proteínas tenían afinidades diferentes, ¿cierto? Para cada tipo de fármaco según su composición química. Entonces el fármaco que viajaba unido a proteínas no tenía capacidad de hacer efecto, por lo tanto era considerado inactivo, y dijimos que el fármaco que no se une a proteínas es el fármaco libre y que va a ejercer la acción terapéutica. Después dijimos que viene un segundo paso, que es atravesar a los tejidos, porque ya teníamos el principio activo en la sangre, pero tiene que volver a salir de la sangre para poder hacer efecto en los órganos, en los tejidos en los cuales tiene que llegar para hacer su efecto. Y dijimos que había un tercer paso, que eso fue lo que empezamos a hablar en la clase pasada, que no se cumplía en todas las ocasiones y que corresponde al depósito o redistribución, en el que además de viajar por la sangre, el principio activo podía comenzar a acumularse, a depositarse en ciertos tejidos, como podían ser los huesos, los dientes, el tejido graso, etcétera, y que ahí podía quedarse o podía empezar a redistribuirse, a volver a salir a la sangre, pero que eso sucedía solamente con algunos fármacos, que no ocurre en todas las ocasiones. Y hablamos, igual que con las otras etapas, de factores que van a afectar la distribución del fármaco. Dijimos que influía el tamaño del órgano, el flujo sanguíneo, porque obviamente a más flujo sanguíneo, a más paso de sangre, se va a distribuir más porque va a viajar más el medicamento. La unión a proteínas plasmáticas, como dijimos, ya si hay una alta unión a proteínas plasmáticas, es distinto así la mayor cantidad de principio activo va libre. ¿Qué tan soluble es? Si es liposoluble, dijimos que atraviesa con mayor facilidad las membranas celulares, porque las membranas, si ustedes recuerdan, estaban compuestas por colesterol, fosfolípidos y proteínas. Entonces son ricas en grasas, en lípidos. Por lo tanto, si el fármaco es liposoluble, se disuelve bien en grasa, va a atravesar fácilmente la membrana. Hablamos también del volumen de distribución, que dijimos que era un volumen aparente de la cantidad de líquido disponible para que se distribuya este principio activo y del área de superficie. Y luego de eso, pasamos a hablar de la etapa del metabolismo. Y en relación a eso comentamos que el metabolismo se lleva a cabo en diversos órganos, sin embargo, el más, pero más importante es el hígado, ¿ya?
Y ahí dijimos que habían dos vías, dos formas de metabolizar el fármaco, que era la fase 1 y la fase 2, y que no necesariamente ocurría primero la fase 1 y después la fase 2, que podía ocurrir o una o la otra, o ambas, ¿ya? Y dijimos que en la fase 1 esto se realiza a través de un complejo enzimático de enzimas que se les llama citocromo P450, y el paso a través de esta enzima podía activar el fármaco o inactivar el fármaco, ¿ya? ¿Cómo? A través de reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Y dijimos que por el contrario, la fase 2 solamente o mayoritariamente conduce a inactivar fármacos. Y que ahí lo que sucede es la conjugación. Es decir, este proceso de inactivar se hace conjugando, es decir, uniendo el principio activo a otras sustancias que ya están presentes en el cuerpo. Y esa unión va a lograr la inactivación, ¿ya? ¿Y qué más dijimos del metabolismo? Que también hay factores que pueden hacer influir en la capacidad de metabolizar, ¿ya? Por ejemplo, la inducción enzimática, que era cuando a raíz de la exposición frecuente a un fármaco, las enzimas se ponían más activas, entonces había más metabolización. Dijimos también que podía ocurrir lo contrario, que era una inhibición enzimática, que lo mismo, frente a una exposición repetida al fármaco, las enzimas, por decirlo de alguna forma, como que se apagaban, disminuían su acción. Por lo tanto, hay menos metabolismo. Dijimos también que habían variaciones en la cantidad de enzimas por el sexo debido a las hormonas, a la testosterona y al estradiol, a la edad, ya que dijimos que el citocromo P450 era afectado por las edades extremas. La cantidad de enzimas de este complejo enzimático eran menores tanto en los recién nacidos como en los pacientes muy añosos, y dijimos que también era afectado por factores genéticos. Y eso es a grandes rasgos, porque vimos muchos detalles, lo que dijimos la clase pasada respecto a distribución y metabolismo. De eso que este breve resumen. ¿Alguna duda antes de seguir con lo de esta clase? ¿No? Llegó Marianela, llegó Teresa, No, profe. alguien me habló. Me mareé. ¿Alcanzó a ver la Pero está clase bien, anterior sigamos. o todavía no? No, no alcancé. Ya, ya, No, no se por preocupe, eso. déle nomás, Ya, profe. por eso quedó mareado, ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver la última etapa de este proceso, que es la excreción. Recuerden que cuando en un principio empezamos a hablar de metabolismo, dijimos que el objetivo final de este paso por el hígado para metabolizar es que el principio activo fuera eliminable, que el cuerpo tuviera la capacidad de poder sacar a este principio activo del organismo, ¿ya? Entonces, el trabajo del hígado es ese, y por eso luego del metabolismo pasamos a eliminar el fármaco del cuerpo, ¿ya? Como dice acá, el último punto de la farmacocinética es la eliminación, que es el proceso por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo. Recuerden que los metabolitos son los productos del metabolismo, es decir, entró una sustancia A al hígado y salió transformada en B. Ese B es un metabolito, es una sustancia ya metabolizada, ¿ya? Entonces, ya, por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo. Es decir, en el fondo, la salida de todos los fármacos hacia fuera del organismo. Esto se logra a través del trabajo de diferentes órganos, pero el más importante es el que ocurre a nivel de los riñones, o sea, la eliminación renal.
Después de la eliminación renal, el segundo más importante es la eliminación biliar a partir de la bilis, que lo vamos a ver igual en detalle. Entonces, cuando nosotros miramos los riñones, les voy a mostrar acá. Ya. Cuando nosotros miramos los riñones, ¿cierto? Vemos que acá está el riñoncito. Esta parte se llama pelvis renal. Y acá hay una especie de recolectores. Acá se produce la orina y acá, desde cada pelvis renal va a salir orina. Orina se junta y acá sale por los uréteres, después llega a la vejiga y se elimina. ¿Ya? Ese es más o menos el recorrido. Entonces, la unidad funcional, es decir, la estructura más pequeña del riñón que hace este trabajo se llama nefrona, que es esta que ustedes ven acá, nefrona, y que está representado por estos puntitos rojos, que hay muchos, millones en un riñón. Hay millones de nefronas. Entonces, las nefronas acá reciben un vaso sanguíneo, ¿ya? Y este vaso sanguíneo es el que va a traer todos los metabolitos, ¿ya? Y acá hay un intercambio. Desde la sangre vuelven a salir los metabolitos y salen hasta este espacio. Y acá se van a ir sumando y absorbiendo distintas sustancias hasta que salga el líquido producido, que es la orina, ¿ya? Esta es la nefrona. Lo vamos a ver más en detalle, pero quería mostrarles para poder leerles esto que ustedes tienen acá. Entonces, dice, la unidad funcional renal se denomina nefrona, que es lo que les mostré recién. Esta estructura está compuesta por el glomérulo, la cápsula, ahí dice bomba, pero es Bowman. Yo después se los muestro en la otra imagen, ¿ya? Después vienen unos túbulos que son como mangueritas que yo les mostré que venían en amarillo. El asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Entonces, cada una de estas partes, como yo les decía, tiene distintas funciones que van a ser absorber o enviar de vuelta a la circulación distintas sustancias para poder hacer el compuesto final, que es la orina. ¿Ya? Entonces, esto se los voy a leer y luego se los voy a mostrar en la imagen con las nefronas que les mostré recién. La eliminación del fármaco se compone de 3 pasos. Uno es la filtración glomerular, otro es la reabsorción tubular y otro es la secreción tubular. La primera que les mencioné, que es la filtración glomerular, ocurre en el glomérulo, que es esa como pelotita que les mostré. Y ahí lo que sucede es que todas las sustancias que vienen por la sangre y que son pequeñas, son de bajo peso molecular, van a pasar a este espacio donde se va a empezar a formar la orina, ¿ya? Acá van a pasar desde la sangre a este espacio todas las drogas que son de bajo peso molecular y que además no están unidas a proteínas, ¿ya? O sea, la fracción activa o la fracción libre. Entonces, esa es la primera parte. Tenemos el glomérulo y salen todo el fármaco libre y que es de bajo peso molecular, ¿ya? Los que están unidos a proteínas no pasan. Y los que son de alto peso molecular tampoco pasan, ¿ya? Entonces, luego de eso, en el túbulo proximal, que es la primera parte amarillita que yo les mostré, que tiene la característica de tener una membrana muy rica en lípidos, nuevamente van a pasar sustancias. Alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién es, pero escucho algo. Entonces las sustancias que son liposolubles van a pasar nuevamente por ahí, ¿ya?
Y después, bueno, ahí también hay una reabsorción de agua, se reabsorben muchas sustancias, no solamente los fármacos. Y por último, la secreción tubular, que ahí solamente hay transporte activos de sustancias y va a depender de las concentraciones de la orina y la concentración del plasma para ver si hay movimiento o no de medicamentos. ¿Ya? Como dice, cada uno de estos procesos se va haciendo más selectivo y es mucho más complicado para que haya una correcta eliminación. Se los voy a mostrar acá, que yo creo que con la imagen puede quedar un poquito más claro. Entonces, dijimos, aquí está la nefrona. Voy a achicar esto. Este es el glomérulo, donde ocurre la primera parte, que es la filtración glomerular. Es como una pelotita, ya que en el fondo es un ovillo de vasos sanguíneos, que son estos vasos sanguíneos que traen los desechos del metabolismo, o fármaco libre, si es que hay fármaco que todavía anda libre. Y esta primera parte del conducto es el túbulo proximal. Proximal porque está próximo al glomérulo. Es el más cercano, el más próximo al glomérulo. Después viene esta partecita que hace una U, como un asa de Henle. Y después viene el túbulo distal. Distal porque está distante del glomérulo. Este está próximo y este está distante. Por eso proximal y distal. Y acá por el colector ya sale la orina cuando ya está conformada. Entonces, veamos estas tres etapas acá. Acá está el glomérulo. Acá yo también les puse otro porque se ve un poco más clarito. Entonces, desde estos vasos sanguíneos van a atravesar las sustancias de bajo peso molecular y el fármaco libre, no unidos a proteínas. ¿Y por qué? Porque acá en los vasos sanguíneos que están conformando este glomérulo, este ovillo, tienen unos poros y a través de esos poros logran salir estos fármacos no unidos a proteínas y pequeños. Entonces salen hacia este espacio. ¿Ya? Y acá se empieza a conformar la orina, que es lo mismo que ustedes ven acá. ¿Ya? Entonces, quiero sacar esto para acá, para que vean el texto, pero justo lo tapáis. Ya, los fármacos liposolubles, ustedes saben que son los que tienen más afinidad por las membranas porque se disuelven en lípidos. Aunque pasen esta filtración acá, aunque salgan por acá desde los vasos sanguíneos al riñón, la mayoría son reabsorbidos a la sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que volver a metabolizarse. Recuerden que para que el fármaco pudiera eliminarse por la orina, tiene que disolverse en agua. Entonces tiene que ser hidrosoluble. Por lo tanto, si es liposoluble y logró pasar por acá, tiene que volver a la sangre porque no va a poder eliminarse por la orina. ¿Ya? Acá también se reabsorbe gran cantidad de agua. Entonces, como se reabsorbe agua, la orina queda como más concentrada, ¿ya? Y eso va a permitir que haya el movimiento por difusión pasiva. Necesito... No los puedo... Acá, silenciar a todos. Ya. Ya, entonces, y esto ocurre acá, ¿cierto? En el túbulo proximal. Dijimos que se llama proximal porque está próxima al glómero. ¿Ya? Entonces, voy a repetir para que quede claro. Pasaron los fármacos desde la sangre a este espacio donde se forma la orina, en esta estructura que es el glomérulo. Por eso se llama filtración glomerular. Las sustancias que pasan por acá y que son liposolubles no pueden eliminarse por la orina. ¿Y por qué? Porque para ser eliminados por la orina tienen que disolverse en agua, porque la orina es principalmente agua con distintos solutos. Entonces tienen que salir de nuevo de vuelta a la circulación para que el hígado los metabolice, los prepare. ¿Ya?
Entonces, además de eso, en esta zona, además de volver, aquí ustedes ven las flechitas, desde el túbulo proximal vuelven a la sangre, ahí, vuelven a la sangre. En ese mismo sentido también hay movimientos de agua. Entonces, esta orina que se está formando queda menos diluida, queda más concentrada. Entonces, eso también va a permitir que haya movimientos de fármacos hacia acá. Acuérdense que la difusión pasiva, las sustancias se mueven desde una zona más concentrada a menos concentrada. Entonces, al quedar más concentrada acá, esta solución que va a formar la orina, es fácil que pasen sustancias de nuevo a la sangre, ¿ya? Por eso están las flechitas desde el túbulo a la sangre, ¿ya? Ya, ahora, las sustancias que no son liposolubles y que por lo tanto no pueden volver a la sangre y que están listas para eliminarse, como dice, no pueden difundir de nuevo a la sangre y son excretados, son eliminados, ¿ya? Y entre ellos están la mayoría de los metabolitos de los fármacos, es decir, la mayoría de los productos del metabolismo por el trabajo que hizo el hígado, ¿ya? Entonces esos no se reabsorben, no vuelven a la sangre y siguen el camino y después se eliminan por la orina, ¿ya? Y el otro paso, ¿cierto? Que es la secreción tubular, que es al revés. Se mueven sustancias hacia el túbulo distal y después se eliminan. Entonces, de esta forma, pasan las sustancias de la sangre a las vías urinarias para poder eliminarse por la orina. Ya, antes de ver la otra parte, necesito saber si la parte de la eliminación urinaria se entiende bien, más o menos, o no se entiende. Profe, se entiende, ¿Ya? pero, se Pero, entiende, pero, hay que, No lo entendí muy bien, profe. Le hace falta como otra explicación porque me ya, enredo. O sea, hidrosoluble, liposoluble, se absorbe, no se absorbe, o sea, ya, se excreta por el ya, riñón, no se excreta, o sea, ya, se vamos de entiende, nuevo. pero, Démosle otro enredado. vistazo. Ya, démosle otro vistazo. Ya, entonces, vamos a achicar esto acá. Ya, a ver, primero, vamos a recordar bien en qué afecta que una sustancia sea liposoluble o que sea hidrosoluble, para que podamos entender el resto. Déjenme mirar el chat. Ya, Cecilia me dice que está presente. Denme un segundo para enchufar el computador que se me había olvidado. Ya, ahora sí. Ya, entonces cuando una sustancia es liposoluble, tiene mucha afinidad por las membranas de las células, porque las membranas están compuestas por lípidos, que son el colesterol y los fosfolípidos. Entonces, si una sustancia es liposoluble, quiere decir que se disuelve bien en lípidos. Al disolverse bien en lípidos, atraviesa fácilmente las membranas celulares, ¿ya? Y eso le sirve para entrar en las células donde tiene que hacer el efecto, etc. Pero una vez que el fármaco hace su efecto y pasa por el hígado lo tiene que dejar listo para eliminarse, principalmente por la orina. Pero la orina no es un lípido, no es una solución en base a lípidos, sino que es una solución en base a agua, ¿ya? Porque la orina es agua con otra sustancia. Entonces, para que una sustancia pueda eliminarse por la orina, el hígado la tiene que dejar como sustancia hidrosoluble, es decir, que se disuelve en la orina. Las sustancias que son hidrosolubles y que llegan a este punto donde salen de los vasos sanguíneos y llegan a este espacio donde se empieza a formar la orina, van a pasar de largo, porque están listas para eliminarse.
¿ya? Porque son hidrosolubles. Se pueden disolver bien en el agua y la orina es agua con otras cosas. Pero las sustancias que son liposolubles no tienen la capacidad de eliminarse por la orina porque no se disuelven en el agua. Entonces, ¿qué pasa con esas liposolubles? Si son pequeñas, de bajo peso molecular y no están unidas a proteínas, van a pasar de esta circulación sanguínea a este espacio donde se empieza a formar la orina, pero acá, cuando llegan al túbulo proximal, van a volver a pasar a la sangre. ¿Por qué? Porque no pueden eliminarse por acá. Tienen que volver a la sangre, volver a circular y que el hígado las deje hidrosolubles. Si el hígado las logra dejar hidrosolubles, van a volver a pasar por acá y se van a eliminar. ¿Ya? ¿Por qué las sustancias liposolubles vuelven a la sangre acá? Porque esta parte de los conductos, como dice acá, se los puse por acá, ¿o no? Bueno, esta parte, la composición que tiene esta pared de estos túbulos es rica en lípidos. Entonces las sustancias liposolubles pueden pasar fácilmente. Entonces vuelven a la sangre, vuelven a metabolizarse. ¿Ya? Y una vez que son formadas como hidrosolubles, van a hacer su recorrido y se van a ir por acá. ¿Se entiende un poco más? Necesito eso sí que estén mirando como yo digo, el mono. Profe, Sí, que, o sea, que las liposolubles ¿Ya? vuelven a ser reabsorbidos por el Por la torrente sangre. sanguíneo para llevarlo al hígado. El hígado a su vez hace su trabajo de metabolizarlo y se devuelven otra vez a los glomérulos para que sea excretado por la orina, que ya se ha formado, que ya lo transforma. Si es que quedan hidrosolubles. Exacto, si quedan Claro, hidrosolubles. claro. Si es hidrosoluble va a pasar como usted dice. Si es que vuelve a hacer la vuelta y el hígado las deja hidrosolubles, se van por ahí. Si no, se van a eliminar por otra parte. Ya, pero sí, está bien, Angie, está bien, está bien. Kirenia, ¿algo iba a decir usted? No, que así, estaba diciendo como que Angie, Ya, sí, ya, ahora sí. como que habíamos entendido, así no se Ya, preocupe. ya. Lo que yo les decía, eso sí, es que para poder entender esto que yo les estoy diciendo, tenían que estar mirando acá el dibujo, porque si no, no iban a entender nada. Entonces, a lo mejor los que no pueden estar 100% acá, cuando vean la clase grabada y vean dónde yo estoy moviendo la flecha, ahí van a entender. Archibaldo. Se entiende, se entiende. O sea, ¿Sí? resumiendo un poco, Ya. para hacer, no sé si me escucha, ¿me escucha? ¿Sí? Lo escucho bien. Aquí estoy, ya. Bueno, en resumen entendí que para poder ser eliminados todos estos metabolitos tienen que ser hidrosolubles y los que Sí, no, ¿no es cierto? Volver al hígado, exacto. Y eso ocurre en el túbulo proximal como en el sí. distal. Y el haz de Henle, ¿qué función cumple? ¿Por qué tiene esa forma? Y esa parte me faltó. Ya, el asa de Henle en el tema de los medicamentos no es tan relevante. Que me dicen que enchufe el computador, pero yo ya lo enchufé. Denme un segundo. Ya, perdón, ahí sí porque tenía un problema ahí con el enchufe. Ya, entonces, el asa de Henle en este tema de los medicamentos no es tan relevante porque la principal función que tiene es el movimiento de agua dentro de la formación de la orina. Entonces, para temas específicos de los medicamentos, no se complican con el asa de Henle, pero sí tienen que saber que existe y que tiene relación con los movimientos de agua para concentración o dilución de la orina. Entiendo, perfecto. Gracias, profesor. De nada, Archibaldo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Marianela? ¿No? Ya.
Súper. Entonces, vamos a seguir acá. Vamos a seguir con lo que dice su power mejor. Ya. Entonces, la segunda vía de eliminación más importante, después de la eliminación urinaria, es la eliminación biliar, que por acá también está. Bueno, antes de eso, perdón, dice, esta no es la única forma de eliminar un fármaco, pues también pueden eliminarse a partir de diferentes órganos, que eso ya lo habíamos conversado anteriormente. Puede eliminarse a través de la respiración en las vías pulmonares, por el tubo digestivo, que es lo que vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, a través de la saliva, por el colon, que no es lo mismo que la eliminación digestiva, y en otros líquidos, como por ejemplo la leche materna, el líquido sinovial. O sea, por el líquido sinovial no se elimina, sino que está presente. Perdón, no los quise confundir. Ya, la vía de eliminación pulmonar es la más sencilla, porque en el fondo es a través de los gases expirados, los gases que salen en la exhalación. ¿Ya? Y acá vemos otro tipo de eliminación que yo les decía que es muy importante, que es a través del tubo digestivo. ¿Ya? Que generalmente corresponde a la eliminación de los fármacos que se administran por vía enteral, ya que ingresan, ¿cierto?, por vía oral o alguna vía digestiva y se eliminan de la misma forma, a través de las heces fecales o las deposiciones, ¿ya? Hay ocasiones en que por algún proceso que no necesariamente vamos a conocer, puede haber un problema con la absorción, ¿ya? Y al no absorberse el fármaco, se elimine por vía digestiva, pero sin que haya ningún efecto, sin que haya metabolismo, sin que haya distribución, etc. Ahí los fármacos saldrían de la misma manera en que se administraron, ¿ya? Pero eso no es lo más, no es lo más común y no sería una eliminación propiamente tal por el tubo digestivo, sino que son situaciones que corresponden a una falla en la absorción y que no es como una eliminación propiamente tal, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Por otro lado, los fármacos que se administran vía parenteral y se eliminan por el tubo digestivo, eso sí se eliminan 100% por esta vía, ¿ya? Ya, esto lo vamos a ver después para no perdernos del tubo digestivo. Entonces, cuando hablamos del tubo digestivo y de los fármacos que se administran por vía oral, hay muchos que se eliminan por, como dice acá, vía hepática o biliar. Y ese es el segundo tipo de eliminación más importante después de la urinaria, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando se administran los medicamentos, ¿cierto? Y se metabolizan, se distribuyen, se absorben, se distribuyen, se metabolizan, etc. Llegan al hígado para metabolizarse, ¿ya? Y acá el hígado tiene estos canales, ¿cierto? Que son los canales que lo conectan con la vesícula biliar. Ya la vesícula biliar es la responsable de enviar al intestino una sustancia para procesar las grasas, ya cuando uno come grasas, come lípido. Entonces hay ciertos medicamentos que después de su metabolización, después de su paso por el hígado, se eliminan por acá, por la bilis. No necesariamente por la circulación sanguínea, sino que por acá, por la bilis, y llegan al intestino. Dijimos que en la eliminación urinaria pasaban por el glomérulo las sustancias de bajo peso molecular. Por acá, por la bilis, se van a eliminar las que son de alto peso molecular. Y por otro lado, los compuestos
que no se pueden volver hidrosolubles, ¿ya? Entonces, todas estas sustancias que el hígado definitivamente no puede volver hidrosolubles para que se eliminen por la orina, se van a ir por acá, por la bilis, van a llegar al intestino y después van a hacer todo el recorrido, intestino delgado, intestino grueso, y van a salir por las deposiciones, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, Ya, genial. Entonces la diferencia es que por la vía urinaria se van a eliminar entonces las que son hidrosolubles y además las que son de bajo peso molecular. Y por acá las de alto peso molecular y las que no pueden volverse hidrosolubles. Van a irse por aquí, por la bilis al intestino delgado y después todo el camino para eliminarse por las deposiciones. Ya, entonces. Ya, entonces aquí dijimos la eliminación hepático-biliar, que es lo que les acabo de explicar. El segundo tipo de eliminación más importante. Ahora, también hay otra forma de eliminación que también es por el tubo digestivo, pero no es igual que la biliar. Y que es el paso desde la sangre al colon, directamente. ¿Ya? Como dice acá, a partir del torrente sanguíneo, o sea, a la circulación sanguínea que está a nivel del colon, pasan a través de difusión o de transporte activo, ¿ya? Directamente al colon, no pasan por el intestino delgado ni por la bilis, sino que de la sangre al colon. Y de ahí, obviamente, también se eliminan por las deposiciones, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que corresponde a la eliminación por vía digestiva. Ya tenemos el colon, tenemos la eliminación hepática o biliar, que ambos van a salir finalmente a través de las deposiciones, pero son distintos caminos y distintas vías. ¿Ya? Otros tipos de eliminación. La saliva, ya a través de las glándulas salivales. Por acá se eliminan otros fármacos, como por ejemplo algunos, no todos, hipertensivos, algunos metales, el mercurio, el bismuto, y por eso en algunos pacientes ellos refieren, o uno también puede evidenciar que tienen como un sabor metálico. Dicen, señoritas, que con el medicamento es que yo siento un sabor metálico en la boca. Y es por eso, porque se eliminan estas sustancias a través de las glándulas salivales y ellos perciben este sabor en la saliva, ¿ya? En algunos casos, esta presencia de metales, como dice acá, puede incluso lesionar la mucosa de la cavidad oral, ¿ya? Y siguiendo con otros líquidos en los cuales se elimina el principio activo, aquí como que también lo habíamos mencionado antes, cuando hablamos a grandes rasgos de los procesos de la farmacocinética, la eliminación a partir de las lágrimas, del sudor, la leche materna, y ahí hay un gran tema, porque cuando tenemos eliminación de fármacos a través de la leche materna, lo que va a suceder es que ese fármaco, ya sea activo o los metabolitos del fármaco, van a ser ingeridos por el lactante amamantado. Entonces, hay que tener como una doble consideración con ese tipo de pacientes, porque el fármaco es para la madre, pero podemos tener reacciones adversas, toxicidad, etcétera, en el lactante al pasar a través de la leche estos metabolitos o incluso fármaco que pueda ser excretado de manera activa, ¿ya? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, pero yo les voy a mostrar algo que les va a servir muchísimo para este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, acá pusieron un organigrama
como resumen de la excreción. Entonces, acá está el principal órgano que participa en la eliminación, que es el riñón, ¿ya? Y como dice, aquí puede eliminar fármacos activos o fármacos inactivos. ¿Y cómo lo hace? A través de su unidad funcional, que es como la estructura más pequeña, más básica, que realiza el trabajo para el que está destinado el riñón, que es la nefrona. Y en este proceso participan como las unidades que conforman la nefrona, ¿ya? Que son el glomérulo, la cápsula de Bowman, que es como esta letra C que estaba rodeando al glomérulo, esa es la cápsula de Bowman. El túbulo proximal, que es el conducto más cercano al glomérulo, el más próximo. El túbulo distal, ¿cierto? Que es el que está más distante. El asa de Henle y el túbulo colector. Entonces dijimos que habían 3 procesos, ¿cierto? La filtración glomerular, aquí dice resolución, pero generalmente uno lo ve como reabsorción tubular y la secreción tubular, ¿cierto? Y acá dijimos que a nivel del glomérulo, ¿cierto? Pasaban por difusión pasiva las sustancias de bajo peso molecular y no unidas a proteínas, que después en el túbulo proximal, ¿cierto? Volvían a la sangre las sustancias liposolubles y que después teníamos otro paso de sustancias en el túbulo distal. Y también hay otras vías de eliminación que son las que recién mencionamos, que son la vía pulmonar, por el tracto digestivo, la salival, la hepática, que esta es la segunda más importante, recuerden, la hepática biliar, el colon y otros líquidos, como las lágrimas, la leche materna, el sudor, etc. Entonces, lo que yo les quiero mostrar hoy, que les va a servir, es esta herramienta. Esta herramienta yo se las recomiendo porque es muy segura. Es la que yo utilizo actualmente para trabajar con las mamás en periodo de lactancia, y que es esta página que ustedes ven acá, que se llama elactancia.org. Esta es una página española que es una iniciativa de la APILAM, es la Asociación para la Investigación en Lactancia Materna. Entonces, si ustedes entran acá, les va a aparecer esto, que es lo que yo les mostré, y acá ustedes pueden escribir, perdón, cualquier medicamento que ustedes quieran consultar. Si una persona en periodo de lactancia les dice, porque ustedes les van a hacer 1000 preguntas por su formación y cuando estén trabajando. Oye, ¿puedo tomar esto? Oye, ¿qué puedo tomar para tal cosa? Entonces ustedes buscan, no sé, por ejemplo, acá vamos a poner cualquiera. Metamizol. Ya. Entonces acá, por ejemplo, esto funciona como un semáforo, rojo, verde, amarillo. Entonces les dice que este fármaco es de riesgo alto para las mamás en periodo de lactancia. Dice, el metamizolodipirona es un analgésico, antipirético, bla, bla, bla. Dice que a pesar de ese riesgo alto, una dosis aislada no requiere interrumpir la lactancia. Se recomienda su uso puntual y limitado, ¿ya? Se excreta en la leche en concentración moderada. Ya dice que se ha detectado en la sangre o en la orina de lactantes cuyas mamás lo tomaban, ¿ya? Y acá sale un montón de información. Por ejemplo, yo aquí en la presentación les puse algunos ejemplos. Les puse algunos ejemplos de algunos medicamentos, algunos en verde, otros en rojo, otros en amarillo para que ustedes los pudieran buscar, pero no sé por qué no me quedo ahí, sí, como hipervínculo. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan un antibiótico de uso súper común, que es la citromicina, dice riesgo muy bajo, seguro, compatible,
mínimo riesgo para la lactancia y el lactante, por ejemplo. O si ustedes buscan la amiodarona, que es un fármaco cardiovascular antiarrítmico, también les dice riesgo alto, poco seguro, usar alternativas más seguras, y aquí les muestra las alternativas. Y, y así sucesivamente. Profe, Por ejemplo, este es riesgo bajo. Y ahí también les muestra las alternativas. Y todo esto que está escrito acá tiene ahí su fundamento en la farmacocinética, en la biodisponibilidad oral, en la unión a proteínas, el peso molecular, está el volumen de distribución, etc. Entonces, esta herramienta a ustedes les va a servir si es que algún día se les acerca una mamá y les dice, oye, tú que trabajas en la farmacia o tú que sabes de medicamentos, ¿me puedo tomar esto? ¿No me lo puedo tomar? Esto de verdad que les va a salvar la vida. Y van a, bueno, yo trabajo en el área de lactancia, van a salvar a muchas mamás porque siempre les dicen, es que no puedes tomar nada porque estás amamantando. Y finalmente no es tan así. ¿Ya? Eso. Entonces, con esto terminamos las fases de la farmacocinética. Al fin, las 5 fases. Ya no los mareo más con la farmacocinética. Ya terminamos las 5 fases. ¿Ya? Me gustaría que hiciéramos un resumen de la farmacocinética. No sé si prefieren hacerlo antes del break o después del break. Profe, disculpe, ¿puede mandar el link al WhatsApp? ¿De qué? ¿De lactancia? Sí, 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 lo puedo mandar. Lo puedo mandar. Bueno, gracias. igual va a quedar en el PowerPoint. Así que igual lo pueden sacar de ahí. Pero sí, se lo puedo mandar. Profe, ya ahora el resto de la clase lo que vamos a hacer es como estudiar El resto de la clase, todo lo que hemos, ¿eh? lo que yo quiero es que hagamos un resumen, pero entre todos, de las 5 etapas de la farmacocinética, pero viene igual otra parte de materia, pero es más cortita. Ah, ya, ok. Sí, sí. Entonces, Después del break, profe. Como para que que sí. estén más claritos, Yo ya sí, estoy en el break. yo, yo, sí, yo tengo mucha hambre, profe, tengo mucha hambre. ya, hagamos al tiro el break entonces. Son 10 para las 8 para ustedes, a las 8. Ah, no, a las 8:05. 8 sí. Ok, Ya, 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 profe. Ok, ahí profe. ya, listo, nos vemos. nos vemos. Chao.
Ya, volvimos. Volvimos. Listo, profe. Terminamos el receso. Ok. Ya. Ya, entonces, como les mencionaba antes de nuestro receso, me parece importante y me parece bueno que hagamos un resumen de las etapas de la farmacocinética, que a mi parecer es uno de los aspectos más complejos del módulo y que requieren entender y memorizar varios conceptos y varios procesos. ¿Ya? Entonces, me gustaría que se vayan conectando para hacerlo en conjunto, porque yo lo puedo hacer muchas veces porque ya me lo sé de memoria, pero la idea es eh, que ustedes lo puedan ir integrando también. Entonces, vamos a hacer, a ver, esto lo voy a cerrar. Vamos a hacer un mapa conceptual, que como yo les he dicho es una herramienta que les va a servir muchísimo para estudiar y para ir memorizando, ¿ya? Entonces, si tienen que revisar algún apunte o algún concepto, revísenlo ya, si la idea es que no es que me lo vayan diciendo de memoria, la idea es que vayamos armándolo entre todos, si tienen que revisar algo, lo revisan, etc. Entonces vamos a poner acá farmacocinética. Ya, y dijimos que había 5 etapas, ¿cierto? Y la primera era la liberación. Entonces, ¿se acuerdan en qué consiste la liberación? Como en resumen. Ay, no, esta no es. Ay. Vamos a poner los audífonos para escucharlo. La liberación, ¿cierto? Era el momento en que se produce la salida del principio activo desde su forma farmacéutica. Sí. Ya, desde la forma farmacéutica. Y en el fondo comprende la etapa desde que el fármaco se administra hasta que ocurre esto que acabamos de decir, ¿cierto? La liberación. Ya, después vimos que viene otro proceso. Vimos otro proceso que es la absorción. Absorción. Ya. La A. Ay, la A, justamente. Quería que me saliera para el otro lado, pero no me quiere salir para este Ladme, lado. profe, ladme. Bien, ahí, la. Muy bien. Me quedo sin tilde. Absorción. Ya. Entonces, ¿qué pasaba en la absorción? ¿Quién me puede decir? Profe, es cuando en los intestinos se absorbe, cuando pasa por el duodeno y allí una vez se absorbe en las vellosidades el fármaco. Muy bien, Angie. Súper bien. Ya. Entonces, como bien dijo Angie, en la absorción se produce el paso del fármaco o del principio activo hacia la sangre. Ya, y eso ocurre en el duodeno, que es donde generalmente se produce la liberación de los fármacos La administrados absorción. por vía oral. Claro, ¿ya? Y esto es en el duodeno. Ya. Entonces, como bien dijo Angie, tienen que pasar a través de las vellosidades intestinales, ¿cierto? Hacia la sangre. Ahí. Y para que eso ocurra, tienen que atravesar las células, ¿cierto? Entonces lo que se necesita es que el principio activo penetre y traspase membranas celulares. Membranas celulares, ¿ya? De repente si hay un error de tipeo, después ahí lo corregí. Y para eso habían
distintos mecanismos que eran de transporte de membrana. ¿Se acuerdan cuáles son? Primero era el pasivo. Bien, transporte pasivo. Transporte pasivo. Y ahí vamos a achicar esto acá. Y el otro que dijimos que es el El activo. transporte activo. Muy bien. Activo. Y dentro del transporte pasivo teníamos la difusión Simple. simple y la difusión Compleja. no, facilitada. Ya, dijimos que la difusión simple es cuando en el fondo el fármaco solamente atravesaba la membrana sin ningún problema, pero la difusión facilitada era cuando atravesaba a través, usando una proteína como un camino, como un túnel para poder atravesar, ¿cierto?, la membrana y la célula. Y esto se producía a favor de una gradiente de concentración. O sea, desde un lugar donde hay mucha concentración a un lugar donde hay poca concentración. Vamos a ponerle eso. Y el transporte activo, dijimos que era en contra de una gradiente. En contra de una gradiente de concentración y por lo tanto, ¿qué requería? Energía. Bien. Dinamita. Power. Exactamente, requiere energía. Ya. Y dijimos también que de la absorción, a ver dónde lo pongo. Vamos a ponerlo por acá. Ya. Hay factores que afectaban la absorción, ¿cierto? ¿Se acuerdan de algunos? Sí, por ahí me queda. El Da tamaño lo- de la molécula. Ya viene el tamaño molecular, porque no es lo mismo que pase una molécula muy grande a que pase una pequeña. Bien, ¿qué más? Recuerden que la membrana es rica en lípidos, entonces da lo mismo si es liposoluble o hidrosoluble o importa eso. No, No da lo mismo. Ya, Si es hidrosoluble le va a costar. Bien, muy bien. Ya, ¿qué otro factor? Aparte del tamaño y la solubilidad. Ahí, claro, la solubilidad. La cantidad podría ser. Volumen de disponibilidad. Concentración de fármaco, que es como lo que decía Archibaldo, como la cantidad. Bien. Parece que escuché a Quirenia, porque no los estoy mirando a Sí, todos. porque Estoy escribiendo acá. el ¿Qué cosa? volumen de disponibilidad. Volumen de disponibilidad. El volumen de disponibilidad. Ya, como el volumen de distribución, dice usted. No, sí. Sí, ya, pero eso es como para la etapa de distribución. ¿Qué Sí. más? ¿Qué más? ¿Afectará el pH? Por ejemplo, Sí, pues. ya. La acidez. Sí, Exacto. Por eso a veces decíamos, ay, ¿por qué me sale mayúscula ahí? pH. Por ejemplo, no era lo mismo. ¿Se acuerdan cuando revisamos la clase pasada y decía que algunos fármacos se absorbían peor con alimentos porque cambiaba el pH? ¿Se acuerdan de eso? Sí, era pH, circulación, tamaño de la molécula. Bien, la pH, circulación. circulación y tamaño de la molécula. Eso La circulación también es importante porque es. recuerden que tiene que absorberse hacia la sangre. Entonces, si hay poca circulación, por lo tanto, la absorción también va a ser menor. Da lo mismo para la absorción si estamos hablando de un fármaco en comprimidos o un fármaco en jarabe. ¿Va a ser igual? No va a ser igual. Ya, no va a ser igual porque el fármaco que viene en comprimido tiene que pasar otros procesos antes de absorberse. Entonces, la formulación farmacológica. Sí.
Ya. O la presentación. Claro, exacto. Ya, y con eso creo que tenemos como lo más importante de la absorción. Recuerden que la liberación y la absorción no están presentes si estamos hablando de un fármaco endovenoso, porque ahí pasa directamente a la etapa de distribución, que es la que vamos a ver ahora. Viene la D ahora. Exacto. Ya. Distribución. Vamos a poner por aquí abajo. Ya. ¿Qué era la distribución? En palabras simples, si no tienen el apunte en palabras simples. Ahí. Donde pasan los vasos sanguíneos a tejidos a través de... Es el Bien. proceso, claro, es el proceso, dice, del fármaco, es el proceso del fármaco que se distribuye por la sangre. Bien. Yo les voy a poner aquí entre comillas, como viaje del fármaco por la Claro, viaje sangre del fármaco. hacia los tejidos. Ya. Sí. Ahí. Entre comillas, viaje del fármaco hacia los tejidos. Y este viaje tenía 3 etapas. ¿Qué era lo primero que pasaba cuando el fármaco ya llega a la sangre? Se unían a las proteínas. Bien, Kirenia. Etapas. No, esto me equivoqué, no lo tengo que hacer acá. ¿Cómo lo borro? Esta Ahí. parte de la distribución es lo que ocurre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Exacto. El paso 2, La- el torrente sanguíneo, claro, a tejido. Etapas, ya. Entonces el primero, como dijo Kirenia, es la unión Unión a proteínas. a proteínas plasmáticas. Ya, después de la Inactivo. unión a proteínas plasmáticas, viene. ¿Qué viene? Se unen y después, ¿qué pasa? Pueden ser inactivos o activos. Inactivan. O se pueden Inactivar. activar o Luego, desactivar. en la etapa 2 es cuando pasan al torrente sanguíneo a tejido. Eso. Paso aquí. A ver, le voy a poner aquí etapas. 1. Ahí sí. Unión a proteínas plasmáticas. 2. Paso. Paso por el hígado. Paso, un momento, a los tejidos. Y 3. ¿Cuál era la tercera etapa? La barrera hematoencefálica. No, todavía no llegamos para allá. El depósito o ¿No? Redistribución. eso. Que eso dijimos que no se da siempre. No se da en todos los casos. Ya, y ahí había algo importante que mencionamos, como bien decía Kirenia, que era que hay una barrera para la distribución hacia el sistema nervioso central, de manera que no todos los fármacos pasaban, y que es la barrera hematoencefálica. Ya. Ya, Yo parece que no tengo esa barrera porque me pasa. Profesora, dice acá los 3 procesos o pasos de la distribución, dice. 1, unión fármaco más proteína plasmática. 2, distribución de las drogas en los diferentes órganos. Y 3, puede o no ocurrir la redistribución o depósito en los fármacos. Muy bien, Mariana. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí. Por supuesto. No sé, pero yo veo que más que etapa son cosas diferentes que le pasan a los medicamentos, porque etapa es como algo que va pasando, pero aquí me imagino, ¿no es cierto?, que a un medicamento le puede pasar, cierta parte del medicamento se puede unir a proteína, otra va a quedar libre. Sí, ¿no es cierto? sí. Y otra se va a pegar, entonces son diferentes, más que etapas, diferentes situaciones, ¿podría ser o no? Mire, podría ser, pero en realidad lo que pasa es que cuando recién pasa el fármaco se absorbe y pasa a la sangre,
lo primero que va a ocurrir antes de llegar a los tejidos y antes de depositarse en algún tejido va a ser que se unan las proteínas. Eso va a ser lo primero que va a ocurrir. Que se una o que no se una una porción, como usted bien dice. Porque hay una porción que se va a Ya. unir y otra que va a quedar libre. Y luego de eso, recién en el fondo, como que comienza este viaje y va a llegar a los tejidos donde tiene que ejercer su acción farmacológica. Y una vez que llega a los tejidos, recién podría acumularse en alguno. Entonces, igual en cierta forma son etapas secuenciales. Pero como usted dice, Ok. también hay fármacos que no se van a unir a las proteínas, que es la porción libre que va a quedar, que es la porción biodisponible. Ya. Entonces dijimos que en la distribución también hay factores que la afectan. ¿Cuáles se acuerdan ustedes? El paso por el hígado. No, todavía no. Todavía no, todavía no. Pucha. ¿Qué puede afectar este viaje? Por ejemplo, el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va pasando, ¿podría afectar o no? Sí. A mayor volumen sanguíneo, más fácil el transporte del medicamento. Exacto, exacto, muy bien. Factores que afectan positiva o negativamente. Ahí Sí, van, ¿no es cierto? positiva o negativamente. Ya, ok. ¿Cómo va a ser la distribución de un fármaco si se une mucho a proteínas o se une poco a proteínas? ¿Va a ser igual? No. No. Entonces la unión a proteínas plasmáticas también afecta la distribución. Por ejemplo, Otra cosa sería si son liposolubles o hidrosolubles. bien, solubilidad. 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 Ya. Si, por ejemplo, ya, estos fármacos tienen que llegar a un órgano, ¿cierto? ¿Dará lo mismo si es un órgano pequeño o es un órgano muy grande? Ah, superficie, Tamaño tamaño. del órgano. Bueno, sí. ¿Alguien más iba a comentar algo que no le entendí? Yo, profe, bueno, llegaba al órgano Diana. Sí, sí, sí. Entonces, si el Eh, órgano diana es de mayor o menor tamaño, no da lo mismo para la distribución, ¿cierto? mm, sí, no Ya, es lo mismo. ya, perfecto. Y acuérdense que hablamos de un concepto que era el volumen de distribución, que era el volumen aparente, porque dijimos que no podía ser exacto, que es en el fondo como la cantidad de líquido disponible donde se va a distribuir este fármaco. Profe, me Dígame, acordé, ¿qué cosa? porque decía, apliquemos, dice un par de ejemplos, como decía el Power. El Tenemos, paciente acuérdense, deshidratado. los pacientes deshidratados, ¿cierto? Bien, Y los que tenían mucho líquido que se llama edema. exacto, exacto. Sí, eso influye también. A eso se Aquí también refiere el volumen de distribución. aquí factores también podría incluirse el pH. No, porque el pH de la sangre no cambia mucho. De hecho, si cambia mucho, la persona se puede morir. Entonces, no es muy No, pero variable. el fármaco, la acidez del fármaco, el pH que tenga el fármaco, Más ¿no? que eso, no, más influye la solubilidad, si es hidro o si es Ok. liposoluble. Eso igual tiene que ver con el pH, ¿ya? Igualmente tiene que ver, pero para no confundirnos lo vamos a pensar solo como solubilidad. Dejar ahí la parte de absorción, factores que afectan la absorción, porque ahí Sí, estaba. sí. Ahora, insisto, la Ya. solubilidad, o sea, si un fármaco es hidro o liposoluble, igual tienen cierta forma que ver con el pH, pero no nos vamos a confundir, porque si no se nos va a armar Ya. un enredo. Ya. Y ahí eso dijimos principalmente de la distribución. Después pasamos a hablar del metabolismo. Lo voy a tirar para allá arriba. Metabolismo. No, no quiero que esté acá abajo porque si no se nos va a enredar. Ya, metabolismo. Ya.
¿cuál dijimos que era el principal órgano donde ocurría el metabolismo? El El hígado. El hígado. hígado. Bien, el Uy, hígado. ese yo lo hace rato, y ahora ya Estaba ahí Archibaldo con el hígado hace rato, ahí en la mano, con el hígado en la mano, con el hígado hace en la rato, mano. ¿ves? Ya. A ver, y Adelantaron. entonces, dijimos que en el hígado habían dos como vías o dos formas de metabolizarse, que dijimos que se llamaban fase 1 y fase 2. Y que siempre les hago el alcance. No es que una sustancia pase primero por los procesos de fase 1 y después por los procesos de fase 2, sino que hay medicamentos que pueden pasar solo por fase 1, otros solo por fase 2, otros por ambas. Ya no es secuencial. La fase 1 dice corresponde a reacciones no sintéticas. Eso. No Estas son las reacciones químicas que intervienen y conducen a la inactivación o a la activación de las drogas. En cambio, la fase 2 dice corresponde a reacciones sintéticas y no son reacciones químicas que intervienen al llevar por lo regular solamente a la inactivación de las drogas. Muy bien. Muy A bien. ver, Esa es buena. se me enredó. A ver. Ya, sí, no, es que sí, no, para entenderlo. Ya. Un poquitito para entenderlo. Ahí en esto, en el hígado, pasa fase 1 o puede pasar fase 2 Sí, o puede sí, sí. pasar ambas, Sí, pero una de las dos tiene que pasar por lo menos. sí. Fase Sí. A, claro. Ya. Entonces, cuando un medicamento pasa por fase 1, puede resultar activado o inactivado, porque hay Ah, formas farmacéuticas en las que el fármaco entra como un profármaco, que necesita pasar por el hígado para activarse, ¿ya? Pero otros fármacos que ingresan como fármacos van a pasar por el hígado para inactivarse, para después ser eliminados. Esa es la diferencia. Si pasa por el proceso de fase 2, siempre va a conducir a inactivación. Si pasa por el proceso de fase 1, puede activarse o inactivarse. Y dijimos, y Archibaldo, podría no afectarlo a un fármaco, el paso o por el siempre lo hígado, va a... no, siempre lo va a afectar, de alguna manera. Ok. No, porque, claro, como dice, o lo inactiva o lo O lo activa. activa. Lo otro es que pensaba yo que podía estar en una situación intermedia, o sea, que no lo afecte. O sea, podría ser inactivado en mayor o en menor cantidad o activado en mayor o en menor cantidad, pero siempre va a tener algún efecto el paso por el hígado, ya sea Okay. completamente inactivado o completamente activado. Ya, Ya. Entonces dijimos que en la fase 1 las formas en las que puede hacer este proceso son por tipos de reacciones que son de oxidación, Reducción y hidrólisis. reducción o Hidrólisis. hidrólisis. Muy bien. Y dijimos que en la fase 2 esto se hace a través de la conjugación, que es decir, la unión del fármaco o del principio activo con otra sustancia. Eso, como estaba diciendo Kirenia. Ya. Eso hablamos. Y que era lo otro importante, que en la fase 1 esto se realiza a través de un complejo enzimático que se llama ¿quién le pone el apellido al citocromo? Que yo les hablé un montón la clase pasada del citocromo. 450. Eso, citocromo P450. Esa es la enzima que es en el fondo la fábrica, la industria donde esto sucede. La enzima, recuerden que es una proteína que hace posible el proceso, ¿ya? Entonces, esto ocurre acá, ¿ya? ¿Qué más dijimos del metabolismo? Bueno, de los factores que lo afectan.
que lo afecta. Oye, casi no nos queda espacio ya, pero ahí se va metiendo. Ya, ¿qué recuerdan de los factores que pueden afectar el metabolismo? ¿Qué pasaban con las enzimas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaba cuando un fármaco, o sea, cuando una persona estaba expuesta permanentemente a un fármaco o con mucha frecuencia? ¿Qué podía pasar con sus enzimas que hacían todo este trabajo en el hígado? Se hacen resistentes. Ya que eso en el fondo se llama inhibición enzimática, que podían hacerse como, claro, como apagarse un poco frente a la exposición repetida a un fármaco. ¿Qué más podía pasar con las enzimas? O lo contrario. O Todo podía- lo contrario. Muy bien. Inducción Que en lugar de estar encima, estén debajo. También puede ser. enzimática. Ya, que en el fondo frente a la exposición repetida a un medicamento aumentaran su actividad, entonces condujeran a un mayor metabolismo. ¿Qué pasaba con la edad y el metabolismo hepático? Ah, también influye la edad. Dijimos que Lo esta, mismo, lo mismo que una mayor edad que una mínima edad. Exacto, no da lo mismo porque dijimos que estas enzimas del citocromo P450 estaban disminuidas en las edades extremas, recién nacidos Muy y grande o muy pacientes muy añosos. Eso. Influye Kenia. la edad, influye el sexo y el factor genético. Bien. Ay, no, esto no va acá. Profesora, estaba escribiendo el mapa mental, pero qué va, no me cabe en la hoja, lo seguiré viendo. Yo se los voy a A ver, mandar. Pero claro, una foto, Angie, igual que yo, le atí una foto y ya. Sí, ya no lo escribo más. Se los voy a mandar. Eh, Pero igual, aunque no lo están escribiendo, igual lo estamos Estoy como haciendo siguiendo la juntos. línea, exacto, voy siguiendo la línea, recordándome de las clases. Factores genéticos. significa que tener mucho sexo puede afectar entonces la Ah, no cosa No sé es yo. eso, don Archibaldo, No, es el no tipo sé de yo. sexo, femenino, masculino. Perdón. Que se borre de la... Ya. Entonces, ya, eso dijimos principalmente del metabolismo. Y llegamos ya a lo que conversamos hoy, ¿cierto? Que lo vamos a poner por aquí arriba. Hoy se me perdió. No sé dónde se fue. Parece que se borró. A ver, parece que la tengo que escribir primero. Ahí está, ahí abajito. Hay algo que a lo mejor pudiera faltar en una consulta, una duda. Sí, Porque, por ejemplo, factores que lo afectan, la edad, ¿no es cierto? Factores sí. genéticos. Podríamos decir que hay estados patológicos o hay enfermedades que pueden afectar también El metabolismo. sí, sí. Claro, si hay, por ejemplo, alguna enfermedad hepática, una insuficiencia hepática, por ejemplo, el Claro. metabolismo se va a ver afectado. Ok, claro. El alcoholismo, la cirrosis, Exacto, exacto. problema, la úlcera, qué sé yo, o sea, la gastritis. La gastritis yo Claro. creo que no, porque eso tiene que ver más con el tejido gástrico, con la mucosa gástrica del estómago. Pero sí, por ejemplo, como Ciertas usted dice, patologías. una cirrosis hepática, un cáncer hepático, un hígado graso, quizás eso podrían afectar. Entonces nos fuimos acá a la eliminación. Y dijimos que la eliminación era... ¿Qué proceso era la eliminación? ¿O excreción? La excreción. Ya, que corresponde a qué pasa. ¿Qué pasa con el fármaco? La filtración glomerular. La filtración La glomerular. excreción de los metabolitos, de los productos del metabolismo. Eso. Ya, el proceso de salida del fármaco o metabolismo, o metabolitos, perdón, del organismo. Ya, y ahí algo estaba diciendo Kyrenia. Sí, por los 3 pasos. Ya, pero un momento, esos 3 pasos son de la excreción o eliminación renal. Excreción. Claro, eso corresponde a la excreción renal. Y ahí habían 3 pasos, ¿cierto? Que primero había una filtración,
glomerular. glomerular, Luego la ya, reabsorción tubular. ay, un momento, Tubo proximal. reabsorción tubular, en el túbulo proximal, muy bien, le puse tubular. Y por último, una Secreción. secreción Secreción. tubular. Mm. Ya. Y dijimos también que hay otra vía de eliminación que era importante, que es la biliar. Biliar. Sí. Biliar. Y dijimos también que hay otras vías. Otras vías. Y ahí están las que son en menor cantidad, como la leche materna, la El respiración, el sudor, la Claro. respiración. Ya, entonces aquí, en este hermoso mapa, que quedó súper grande. Ese mapa ese mapa se puede enviar. Sí, Qué bueno, porque Sí. es un excelente resumen. lo vamos Excelente, a, excelente. lo vamos a, lo voy a yo descargar, espérenme un poquito. Lo voy a guardar al tiro antes que se borre, porque Sí, si no tengo que hacerlo todo de nuevo. Está voy a muy ver- bueno, profesora, bueno. el mapa mental, porque está bien resumido y en base Y que se como hace que más se pega práctico más. entender el ATME, pues. Cuando lo hacemos así como usted, interactuamos, como que la Sí, información se pega más. Va a ¿cierto? tener que ponerle ahí, Espérenme. va a tener que ponerle ahí Carolina y colaboradores. Eso, ¿cierto? Miren, vamos a hacer una cosa. Yo igual lo descargué, lo estoy tratando de descargar, pero ahora le reduje el zoom. Hoy está súper grande. A ver si es que no, es que está muy grande. Quería ver si ustedes les podían tomar una foto para que les quede al tiro. Ahí. ¿Ahí? Ya, Sí. tómenle nomás la foto. Después me imagino que si ustedes lo agrandan, van a Se ve poder todo, sí. ver el detalle. Espere, profe. Espere. Tranquilos. Y yo les voy a pedir porque yo no puedo tomar fotos porque estoy en una tablet, entonces no sé Ya. cómo tomar fotos, que me la envíen. Igual, profe, puede ponerle un tin más grande, un tin, y bajarle un tin a ver si se... Es que no. no. O sea, pero a ver, espérenme. Vamos a ver si es que. A ver. No, igual Se no me alcanza. pixela. Lo otro que se podría hacer, sacarle la foto así y que cada uno después lo rearme y lo ponga lineal. Por ejemplo, parta a la izquierda con el farmacocinética, Claro. después los 5 pasos y cada paso, ¿me entiendes? Hacerlo y nos va a servir para repasar. Yo igual voy a, como les digo, tratar de descargarlo y enviárselos de alguna manera, ¿ya? Pero de hecho no voy a cerrar la página, lo voy a dejar ahí. Ya, entonces esto es todo lo que hablamos de la farmacocinética, que nos tomó varias clases, pero lo logramos. Lo logramos. Ya, y el ratito que nos queda, yo les había dejado igual un ejercicio que lo pueden hacer después ustedes para ir repasando igual, pero me interesa que veamos la última parte, que es cortita, la última parte de la clase de hoy, que ya dejamos de hablar de farmacocinética y hablamos de clasificación de los medicamentos, ya que es muy cortito. Cuando hablamos de clasificación de los medicamentos, hay distintas formas de clasificarlos, no hay una sola. Se pueden clasificar, como ustedes ven acá, de acuerdo a su mecanismo de acción, en primer lugar. Y acá encontramos distintas categorías: agonistas, antagonistas, inhibidores, estimulantes y depresores. Yo creo que los inhibidores, los estimulantes y los depresores se explican un poco por sí mismos, aunque igual los vamos a tratar. Pero los agonistas y los antagonistas puede ser un concepto un poco nuevo. Entonces les traje un dibujo nuevamente para que puedan entender. Los agonistas activan receptores en el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando una hormona, un neurotransmisor, que son estas sustancias que usa el cerebro para comunicarse y entre las neuronas, para que puedan actuar, tienen que unirse a un receptor. Por ejemplo, aquí hay un receptor y aquí viene la hormona y se unen. ¿Se acuerdan que yo la primera o la segunda clase les mostré un dibujo? Ya.
no se está viendo, estamos viendo el texto, pero no lo que usted está explicando. ¿No me ven a mí? ¿Al lado? ¿No? ¿No? Sigue archivando, lo que pasa es que ella todavía no ha colocado las imágenes. Ah, Ella ya, nos ahora está sí. diciendo de No, que Ya, es que tenía en su minimizado momento, a usted la veo. ya, Y ya, está en la ya. Lo que yo les decía es, cuando una hormona o un neurotransmisor va a actuar, lo que hace es que, por ejemplo, hay un receptor que tiene esta forma y esta es la hormona o el neurotransmisor, entonces se une. Y a través de esa unión se logra el efecto, que es como unos dibujos que yo les puse en la primera clase. Entonces, cuando hay un fármaco que es agonista, lo que hace es imitar la acción de este neurotransmisor o esta hormona. Entonces, está el receptor y en vez de venir el neurotransmisor o la hormona, va a venir el fármaco agonista. Este va a ser el fármaco agonista, como imitando la hormona o el neurotransmisor. Y en vez de unirse el neurotransmisor o la hormona, se va a unir el fármaco. Eso es agonista. Entonces va a imitar la acción. Y el antagonista es todo lo contrario. Bloquea el receptor de manera que los neurotransmisores o las hormonas no hagan efecto. ¿Ya? Entonces, esto se los puse acá. Ahí. Vamos a minimizar acá. Ya, entonces, acá está un ejemplo de fármaco agonista y antagonista. Vamos a suponer que este es el neurotransmisor o la hormona, la sustancia natural que se une a un receptor, sin que haya fármaco. Entonces viene esta sustancia y tiene justo la misma forma y se une. Y ahí se logra el efecto que tiene esa hormona o ese neurotransmisor, esa sustancia, de manera normal. Entonces el fármaco agonista lo que hace es unirse a este mismo receptor imitando el efecto de esta sustancia. O incluso potenciando, como dice acá, actividad potenciada. Pero el fármaco antagonista, como decía, bloquea el receptor. Entonces, ¿qué pasa? Viene esta sustancia antagonista que bloquea el receptor, se pone ahí, entonces la sustancia natural del cuerpo no puede unirse, porque bloqueó el receptor, porque ocupó ese espacio. Entonces ya no se puede realizar la actividad normal. ¿Se entiende? sí ¿Sí? se entiende, profe. Ya. Sí. Ya. Entonces me interesaba mostrarle esto. Aquí hay otro ejemplo. Agonista versus antagonista. Entonces acá están los receptores, que son los azules. Viene el agonista imitando la acción de este neurotransmisor de esta hormona y va a activar al receptor. En cambio, el antagonista lo bloquea, de manera que no se produce efecto. Y dentro de esta misma categoría, mencionaba también los inhibidores. Y acá les traje una imagen, vamos a poner ahí, una imagen más gráfica para poder entender. Aquí hay una enzima que tiene que permitir algún proceso del cuerpo. Este sustrato que dice acá como medio verde es el que se une normalmente al receptor de la enzima, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el inhibidor? Viene una sustancia externa que es el fármaco que tiene la misma forma y se pone ahí de manera que la sustancia del cuerpo, la sustancia normal, no se una. Entonces inhibe la acción de la enzima. Lo mismo acá. Esta es la sustancia que normalmente se une y viene el fármaco inhibidor y se pone ahí. De manera que bloquea la unión de la sustancia natural con la enzima para que no se produzca un efecto. Acá en el Power que tienen ustedes, un ejemplo de inhibidor, dice que son los medicamentos que son algunos fármacos cardiovasculares que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, viene el fármaco, se une a esta enzima
y hace que no se produzca el efecto natural del cuerpo, como por ejemplo el enalapril o el captopril. Esos son inhibidores. Ya, y los estimulantes aumentan la actividad de sistemas, de neurotransmisores, por ejemplo, la cafeína es un muy buen ejemplo de fármacos y sustancias estimulantes, y los depresores todo lo contrario, disminuyen la actividad, como por ejemplo las benzodiazepinas para tratar la ansiedad o el insomnio, como el lorazepam, el clonazepam, el clotiazepam, todas esas benzodiazepinas, el diazepam, etc. Esa es una forma de clasificar a los medicamentos según mecanismo de acción. Pero hay otras también, como de acuerdo a la estructura química. Y acá vemos algunos que quizás a ustedes les son más familiares en cuanto a la nomenclatura, los analgésicos, antibióticos, ¿cierto? Antifúngicos, antivirales, antineoplásicos, hormonas. Los analgésicos, como ustedes ya saben, son medicamentos para aliviar, tratar el dolor. Los antibióticos inhiben o eliminan el crecimiento de bacterias, ¿ya? Porque hay algunos que van a estar destinados a evitar que crezcan, que se reproduzcan, pero también hay otros que están destinados a eliminar, a matar la bacteria. Los antifúngicos que tienen relación con infecciones por hongos, los antivirales para infecciones por virus, los antineoplásicos para destruir las células cancerosas o cancerígenas, y las hormonas, ya que regulan funciones del cuerpo, y que antes habíamos hablado, por ejemplo, de la insulina, de la levotiroxina, ¿cierto? ¿Alguien me habló? No, eso de ¿Alguien me la habló? insulina, la levotiroxina. Exacto, exacto, bien, Kirenio. Y también según el uso terapéutico, es decir, pensando en qué sistema o en qué grupo de órganos van a ejercer su acción terapéutica. Cardiovasculares, psicotrópicos que tienen que ver, como lo dice el nombre, psico, la actividad mental, estado de ánimo, comportamiento, gastrointestinales, respiratorios, dermatológicos, oftálmicos, etc. Y también esto que es el perfil farmacocinético, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con la forma en que se comporta el fármaco, ¿ya? Por ejemplo, hay medicamentos que una vez administrados tienen un inicio de acción rápido, pero una duración muy corta, ¿ya? Hay otros que son de acción prolongada, que la acción se demora un poco más de tiempo en comenzar, pero tienen una duración del efecto mucho más largo, ¿ya? Como dice acá algunos ejemplos, medicamentos para el colesterol. Hay otros medicamentos que son de liberación controlada. No sé si se han fijado que hay algunos fármacos que se venden como en su versión, voy a decir normal, por decirlo de alguna forma, y otros que es el mismo fármaco, pero dicen XR o XL, que en el fondo se van liberando de a poco en el organismo, ¿ya? Como dice acá, medicamentos de vida media corta, que son medicamentos que rápidamente se eliminan del cuerpo, y otros de vida media larga, todo lo contrario, que permanecen en el cuerpo por más tiempo, ¿ya? Esto que sean de vida media corta o de vida media larga va a influir en qué tan frecuentes se tienen que dar las dosis de este medicamento. Por eso algunos son uno cada 24 horas, otros son uno cada 6 horas, uno cada 8 horas, porque va a depender de si se eliminan rápida o de manera más lenta del organismo, ¿ya? Como dice acá, estas clasificaciones proporcionan una estructura útil para comprender los distintos tipos de medicamentos, cómo se usan en el tratamiento. Es importante comprender que no necesariamente van a estar encasillados en una sola categoría. Un medicamento puede ser, por ejemplo, de liberación controlada y ser a la vez un medicamento psicotrópico. No sé, puede ser a la vez un antagonista de X sustancia. ¿Ya? Puede estar en distintas categorías. Y con eso terminamos la clase de hoy. Anduvimos
justito con el tiempo, no nos dio para hacer ejercicio, pero yo les había dejado un ejercicio acá. Si es que ustedes después lo quieren hacer, igual lo pueden hacer para practicar, que en el fondo para algún fármaco, que yo acá les sugería algunos, trabajar la mnemotecnia LAB. En el fondo ver cómo es la liberación, ver cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, dónde se metaboliza, cómo se elimina y cuál es la clasificación. Yo tenía pensado que lo hiciéramos en clases y lo revisáramos como en clases anteriores, pero si ustedes lo quieren hacer, les va a servir igual para ir familiarizándose con los fármacos y que en el fondo esto que vimos del proceso LAB-ME en clases lo puedan aplicar a un fármaco real y como empezar a entenderlo ya. Este fármaco se absorbe de tal forma, se distribuye a proteínas de tal manera, se metaboliza en el hígado, se elimina vía oral, o sea, perdón, vía oral, se elimina por vía urinaria o digestiva o biliar, etc. ¿Dudas? Parece que tenía unos links Sí, para hacer esto. sí, Eso. porque este Eso va va de también. MECUM. Claro. Sí, Dígame. no, correcto. No. Que eso lo va a compartir también. Por Sí, si esto está tenemos... en el material de apoyo que yo les mando en la mañana Ok, y que igual les queda estupendo. subido en el aula. Y yo les pongo estos links porque este vademecum en particular tiene un apartado donde habla de la farmacocinética de manera bien clara. Entonces, por eso me gusta trabajar con este para los ejercicios, porque hay otros que no mencionan toda la farmacocinética, en cambio este sí. De manera que ustedes pueden aplicar lo que vamos conversando. Súper. Eso, ¿alguna otra duda? ¿No? Profe, yo. Irenia. Ay, qué novedad. El jueves, Ajá, usted nos da otra clase o sí, como un repaso a otra. otra clase, que seguimos hablando de la Ah, clasificación de los medicamentos y si ah, tienen alguna duda puntual y nos alcanza el tiempo, la podemos revisar, no hay problema. claro. Y ya sería como el último examen y listo. Y listo. Sí. Y Yo no sé si listo. soy el único o alguna otra compañera no dio la última prueba. Yo no la pude dar, profesora. La verdad es que tuve muchas otras cosas que hacer y no hice, debo la última prueba. Ya, Eh, ¿Le van a dar cero, don Eso se hace Archibaldo? al final, al Solo se final, oportunidad. recupera. Ya, al ok. final, al final, sí. Al final se hace. Si alguien tiene la respuesta, que me la por WhatsApp nomás. ¿Cómo? Si alguien tiene la respuesta de la prueba, que me la mande al final. No, no se puede. No se puede. Ya, bueno. No se puede. O sea, aquí no funciona el rincón del vago, ¿no? No, el rincón del vago, no. Ya, bueno. Te quisiéramos ayudar, Archibaldo, pero no se puede. Ya, necesito ver acá si la asistencia, que justo no tengo abierta la... Pónganme en el chat, por favor, presente, los que están. Yo igual le voy a tomar una foto acá. Profe, Dígame. una consulta, lo que pasa con referente a la prueba. Ya, para la Yo última prueba. sí, la última, sí. Porque había una pregunta que era como del estómago, era el estómago o el hígado, ¿te acuerdas, Tere? Sí, profe, era la pregunta 1 de la Ya, prueba. espérenme. Pero bueno, Voy a detener la grabación porque ya terminamos la clase. ya. Denme un segundo, dejar de compartir, detener